Porque Dios no nos dio a nosotros un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Comienza tu día escuchando y meditando la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Arturo Bricio. Buenos días, hermanitos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y de su grupo de oración, los ángeles de Dios, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la comunidad de Lacey, Washington. Reciban un caluroso abrazo, un amoroso saludo en el nombre del Señor Jesús. Y bien, hermanos, este domingo 28 de junio del 2020 vamos a celebrar la palabra de Dios. Y les digo celebrar porque el compartir la palabra de Dios es una gran celebración para nosotros. El compartir la palabra de Dios es un gran triunfo para nosotros, los seguidores de Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a compartirla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, del versículo 37 al 42. San Mateo, capítulo 10, 37 al 42. Y empezamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo y nos dé sabiduría a los que hablamos, nos dé palabras de levantamiento, palabras de aliento, palabras de esperanza, y a los que oímos nos dé oídos de discípulo, oídos para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender la palabra de Dios. Espíritu Santo Consolador, Espíritu Santo, que todo lo sabes de nosotros, llénanos con tu luz, llénanos con tu fuerza, llénanos con tu unción y llénanos con tu santidad. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, de los versículos 37 al 42. Y dice así: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone ante todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa.
soy yo quien se los digo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos. Muy bien, hermanitos. Comprendamos la palabra de Dios. Comprendamos la santísima palabra de Dios. Esta palabra es un poco dura, es un poco difícil, porque dice el Señor, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es un poco difícil entender esta palabra, porque Él nos dice en su palabra, ama a tus enemigos, ayuda al que necesita, no le des la espalda al que te pide ayuda. Y esta palabra nos dice, el que ama a su padre o a su madre, el que ama a su hijo o a su hija, más que a mí no es digno de mí. A veces nosotros, como seres humanos, como seres corruptibles, como seres limitados en el pensar, como seres que tenemos una limitación muy grande para amar, no entendemos el que tenemos que amar más a Dios que a nuestra propia familia, el que tenemos que amar más a Dios que a nuestras propias entrañas, porque tus hijos salieron de tus entrañas, tus hijos es lo que más amas en este mundo, incluso por encima de los padres. Pero el Señor Jesús nos pone esta disyuntiva para pensar. El que ama a su padre o a su madre, el que ama a su hijo o a su hija. Qué complejo, pero qué simple. Qué simple y qué simpleza nos deja el Señor Jesús al poder rechazar, al poder despegarnos del amor que nos llega a nosotros, el poder despegarnos del amor que tenemos por nuestros seres queridos, el poder despegarnos de esa pegazón de la carne y llamar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hermanos, yo me he puesto a meditar, me he puesto a pensar. Incluso le pregunté a mi esposa, le pregunté a mis hijos. Y ellos me contestaron, es difícil. ¿Cómo podemos amar más a Dios? ¿Cómo podemos amar más a Dios si no lo vemos? ¿Cómo podemos amar más a Dios si no lo tenemos con nosotros? ¿Cómo podemos amar más a Dios si lo creemos que está lejos?
si lo creemos que está en el cielo, si lo creemos que está en las nubes, no creemos que Dios está en nuestro corazón, no creemos que Dios está dentro de nosotros. El Señor quiere que dejemos, por un lado, las apegazones, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestros padres, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a todos y cada uno, pero que los amemos con un amor libre, con un amor fuera del apego de la carne. La carne es traicionera. La carne nos traiciona a nosotros porque nos hace apegarnos. Cuando tú estás enamorado por primera vez, cuando tienes a tu novia, cuando es tu primera novia o tu primer novio, lo abrazas, lo quieres abrazar y ¡ay! Qué bonito hueles y qué bonito caminas, qué bonito hablas, qué bonito todo. Y por alguna circunstancia se enojan, no quedan bien, y todo lo bonito que sentías por aquel novio, por aquella novia, se desvanece. Lo despegas de ti, lo quitas de ti. Es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo que les quiero más o menos dar, para que el Señor, o para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Nos quiere decir que amemos a nuestros hijos, pero que los dejemos partir. Que amemos a nuestros hijos, pero que los dejemos volar. Que amemos a nuestros hijos, pero que los dejemos que hagan su propia vida. Que los dejemos que hagan su propio esfuerzo, que los dejemos que hagan su propia fe. Claro que los tenemos que encaminar, nos tenemos que esforzar nosotros como padres en darles buenos ejemplos, en darles buena fe, en darles un buen trabajo, un buen alimento, un buen comienzo, pero no apegarnos a ellos. Tenemos que ser libres nosotros de los apegos de la carne, hermanos. Tenemos que ser libres porque el Señor dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Tienes que ser libre, libre de tu pasado, libre de tus problemas, libre de cualquier cosa, pero más que nada, libre del amor. Amar con libertad, amar sin apego, amar con todo tu corazón, amar como Dios nos los manda, amar. Pero amar con la libertad que Dios nos permite dar. Con la libertad, amar con la libertad de dejar volar, de dejar partir, de dejar ir. Cuando muere un familiar, cuando muere alguien muy querido a ti, cuando tú te has portado mal con él o con ella, cuando te has tenido
que irte con él o de con ella, enojado, y muere de un de repente, lloras, pero lloras por la conciencia de no poder haberle dicho que lo querías, de no poderle haberle dicho que lo perdonabas, de no poderle haberle dicho que lo amabas. Sin embargo, cuando muere una persona muy querida para ti y la amaste y le diste todo de ti, todo de ti, a ella o a él, y muere, tú tienes paz en tu corazón, porque te despegaste, porque le diste todo el amor que Dios tenía para ti, para ella, pero con la libertad de amar, con la libertad del amor, con la libertad de Jesús. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.